El llamado transformador de Pedro Simón, conocido más tarde como Pedro, era un pescador común, un hombre de carácter fuerte, impulsivo y sin una formación espiritual profunda. Como muchos, vivía su día a día enfocado en las preocupaciones terrenales, lanzando redes en el mar de Galilea para ganarse la vida. Sin embargo, su vida cambió radicalmente el día que Jesús pasó junto a él y su hermano Andrés mientras echaban las redes al mar. Jesús, con autoridad divina, les dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Mateo 4:19. Este llamado fue mucho más que una simple invitación a seguir a un maestro itinerante. Jesús, al decir estas palabras, estaba revelando un propósito eterno para Pedro. Le estaba llamando no solo a dejar sus redes físicas, sino también a abandonar su antiguo modo de vivir, para dedicarse a una misión mucho más elevada: pescar almas para el reino de Dios. Este es el mismo llamado que Jesús hace a todos nosotros: dejar nuestras preocupaciones terrenales para buscar los propósitos eternos que Él tiene para nuestras vidas. La formación espiritual de Pedro Jesús, sabiendo lo que Pedro sería en el futuro, lo formó con paciencia y amor. A pesar de sus impulsos y su naturaleza ruda, Pedro estaba siendo transformado. En una ocasión clave, Jesús lo confrontó directamente con una revelación espiritual profunda. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Quién decís que soy yo?», Pedro respondió: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Mateo 16:16. Esta declaración de fe fue inspirada por el Espíritu Santo, revelando que Pedro, aunque aún en formación, estaba comenzando a comprender la identidad de Jesús y el propósito divino detrás de su misión. En ese momento, Jesús le cambió el nombre de Simón a Pedro, que significa roca, y le dijo: «Sobre esta roca edificaré mi iglesia». Mateo 16:18. Jesús estaba declarando proféticamente que, aunque Pedro aún tenía mucho que aprender, su fe sería el fundamento espiritual de la iglesia. Esta verdad espiritual nos enseña que, aunque no somos perfectos, Dios ve más allá de nuestras fallas presentes y nos moldea para un propósito mayor. La lección de la fe y la duda. Un momento clave en la vida de Pedro, y lleno de enseñanza espiritual para nosotros, fue cuando Jesús caminó sobre el agua. Pedro, viendo a su maestro desafiando las leyes naturales, pidió permiso para caminar hacia él sobre las aguas. Jesús le dijo: «Ven». Mateo 14:29. Lleno de fe, Pedro comenzó a caminar, pero cuando vio el viento y las olas, el miedo y la duda lo invadieron y comenzó a hundirse. Gritó: «Señor, sálvame». Y Jesús, extendiendo su mano, lo levantó diciéndole: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:31. Este episodio nos enseña una verdad espiritual profunda. Cuando mantenemos nuestra mirada fija en Jesús, podemos caminar sobre cualquier tormenta de la vida. Sin embargo, cuando permitimos que las circunstancias y el temor nos distraigan, comenzamos a hundirnos en nuestras dudas y preocupaciones. Jesús está siempre dispuesto a extendernos su mano y levantarnos, pero nos invita a cultivar una fe constante y firme, sabiendo que Él siempre está en control, incluso en las situaciones más difíciles. La negación y la restauración de Pedro, a pesar de su devoción a Jesús, también enfrentó su momento más oscuro. Durante la última cena, Jesús le advirtió que antes de que el gallo cantara, Pedro lo negaría 3 veces. Pedro, con su típica impulsividad, prometió que nunca lo haría. Sin embargo, cuando Jesús fue arrestado, el miedo se apoderó de Pedro, y ante la presión de ser identificado como seguidor de Jesús, lo negó 3 veces, diciendo: «No conozco a ese hombre». Mateo 26:74. Cuando el gallo cantó, Pedro recordó las palabras de Jesús y salió llorando amargamente.
Este momento refleja la fragilidad humana, incluso en aquellos que más aman a Dios. A veces, nuestros miedos y debilidades nos llevan a fallar en nuestra fe, pero la historia no termina en la negación. Después de la resurrección, Jesús buscó a Pedro y lo restauró. En una conversación junto al mar de Galilea, Jesús le preguntó 3 veces, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Juan 21, 15 a 17. Con cada respuesta afirmativa de Pedro, Jesús le encargó, «Apacienta mis ovejas». Este triple cuestionamiento no solo fue un recordatorio de sus 3 negaciones, sino también una oportunidad de redención y renovación. Dios es misericordioso y siempre ofrece una segunda oportunidad. Así como Pedro fue restaurado y enviado a liderar la iglesia, también nosotros, cuando caemos, podemos ser restaurados por el amor incondicional de Dios, el Espíritu Santo y la transformación final. La transformación de Pedro se completó el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos. Pedro, quien había sido temeroso y débil en su negación, se levantó con poder y valentía, predicando el Evangelio a miles de personas. Ese día, más de 3,000 personas se convirtieron, Hechos 2:41. Esta es una poderosa lección espiritual para nosotros. Sin el Espíritu Santo somos frágiles y propensos a la caída, pero cuando somos llenos de su poder, podemos cumplir con el propósito divino que Dios tiene para nuestras vidas. El martirio de Pedro. Pedro vivió el resto de su vida predicando el Evangelio, guiando a la iglesia y enfrentando persecuciones. Según la tradición, fue crucificado en Roma bajo el emperador Nerón, pero pidió ser crucificado cabeza abajo, ya que no se consideraba digno de morir como su maestro. Este acto final de humildad y entrega demuestra el nivel de transformación que Pedro alcanzó en su vida espiritual. Aplicación espiritual para nosotros. La vida de Pedro nos ofrece lecciones profundas para nuestra propia vida espiritual. A lo largo de su camino, Pedro nos enseña que el llamado de Dios es transformador. No importa de dónde vengamos o cómo somos, Jesús nos llama a un propósito mayor. Debemos estar dispuestos a dejar atrás nuestra vida anterior y seguirle con todo nuestro ser. La fe es esencial. A lo largo de nuestra vida cristiana enfrentaremos tormentas. Debemos mantener nuestra mirada en Jesús, confiando en su poder, en lugar de dejar que el miedo y la duda nos desvíen. Dios perdona y restaura. Como Pedro, todos podemos caer en momentos de debilidad. Sin embargo, Dios siempre está dispuesto a restaurarnos cuando venimos a Él con un corazón arrepentido. El poder del Espíritu Santo es vital. Para cumplir el propósito de Dios, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Es su poder el que nos capacita para ser testigos valientes y efectivos del Evangelio. La humildad y el servicio son claves. Aunque Pedro llegó a ser un líder clave en la iglesia, siempre mantuvo un corazón humilde, dispuesto a servir y a entregar su vida por Cristo. Así como Pedro fue transformado, nosotros también podemos experimentar una vida de fe, poder y propósito en Cristo. La clave está en entregarnos completamente a Él, confiando en su misericordia y permitiendo que su Espíritu nos guíe en cada paso del camino. Seamos fieles como Pedro, sabiendo que Dios tiene un plan glorioso para nuestra vida espiritual. Ejemplos para nuestra caminata de fe. 1. Responder al llamado de Jesús. Pedro dejó todo para seguir a Jesús de inmediato. Mateo 4:19-20. Este ejemplo nos enseña a obedecer prontamente cuando Dios nos llama, confiando en su propósito para nuestras vidas. 2. Mantener el enfoque en Jesús. Al caminar sobre las aguas, Pedro comenzó a hundirse cuando apartó la vista de Jesús. Mateo 14:29-30. Esto nos enseña a mantener nuestra fe en Jesús, especialmente en las dificultades, sin permitir que el miedo o las circunstancias nos desvíen. 3.
arrepentimiento y restauración. A pesar de haber negado a Jesús 3 veces, Pedro fue restaurado por el Maestro. Juan 21, 15 a 17. Aprendemos que incluso cuando fallamos, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y ser restaurados. Cuarta, valentía en el Espíritu Santo. Después de Pentecostés, Pedro, que antes tenía miedo, se convirtió en un predicador valiente. Hechos 2, 14 a 41. Esto nos muestra que el poder del Espíritu Santo nos capacita para vivir con valentía y cumplir el propósito de Dios. 5. Humildad y servicio. Pedro, aun siendo un líder, mantuvo un espíritu de humildad hasta su muerte, pidiendo ser crucificado cabeza abajo. Esto nos recuerda que debemos servir a los demás con humildad, poniendo la voluntad de Dios en primer lugar. Estos ejemplos muestran que, incluso en nuestras debilidades, podemos ser restaurados y capacitados por Dios para una vida de fe, valentía y servicio. Alimenta tu fe con historias ejemplares. Si deseas, deja tu petición de oración en los comentarios. Estaré orando por ustedes. ¿Te gustó? Suscríbete ya al canal. Nuestro video no reemplaza la lectura diaria de la Biblia, así que toma un tiempo para leer y meditar.